Cordial saludo, tutor compañeros. Mi nombre es Oscar Castillo del programa de Ingeniería de Sistemas. Bueno, tengo 22 años de experiencia trabajando en el mundo de la tecnología. Trabajé durante 12 años con todos los productos Microsoft, con todos los sabores y, y también estuve trabajando con VMware algunos años. Hace 10 años por temas circunstanciales, pues trabajo como ahora en el mundo de las comunicaciones, como arquitecto de redes y comunicaciones, de redes, comunicaciones y seguridad para una compañía chilena. Pues tengo varias expectativas grandes expectativas al curso de bases de datos, ya que, pues teniendo en cuenta la importancia que juegan las bases de datos en el mundo de la tecnología, en el mundo actual, entonces, pues yo hasta ahora no he tenido contacto directo con ninguno, aunque conozco algunos motores de bases de datos como SQL, pero como tal nunca he tenido la administración o el manejo de alguna de ellas, entonces tengo expectativas grandes, espero poder aportar a cada uno de ustedes lo que necesiten dentro de lo que esté en mis alcances de conocimiento y experiencia. Ok, bueno, entonces pues comienzo con el desarrollo, el primer punto sobre la base de datos. Bases de datos pues eh, a raíz de las, a raíz del, a raíz de, de las revoluciones industriales o la industrialización, pues se empezaron a generar la necesidad de almacenar esta información digital de alguna manera para, pues porque ya se estaban haciendo procesos como en las empresas, en las grandes industrias, como nóminas, salarios, etcétera. Entonces se requería ya almacenar esta información, comenzar a almacenar esta información de alguna manera. Entonces, en la década de los 50, como medios de almacenamiento, están las cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas, como las que se ilustran acá, estas cintas magnéticas, pues eran medios que tenían una particularidad. Era, por ejemplo, si la data era muy grande y se almacenaba en estas cintas, entonces se tenía que almacenar de alguna manera secuencial. Es decir, en ese mismo orden en que se iba almacenando la data para darle integridad como tal a la información que se está almacenando allí. Entonces, eran cintas y se necesitaba que, como los disquetes en algún momento para Windows 95 y eso, se necesitaba que se respetara la secuencia. Estas tarjetas perforadas también era el primer concepto. Las tarjetas perforadas fue como el primer concepto de almacenamiento y pasando a las cintas de estas tarjetas perforadas empezaron a hacer copias de alguna manera, por eso coloco backups entre comillas, copias de alguna manera a estas cintas, a estos nuevos medios de almacenamiento. Ya en la década del 60 nace el concepto de discos, de discos como tal, y eh, con algunas ventajas con respecto ya a los medios magnéticos, a las cintas magnéticas, y era que consultaba la información directamente a discos, se hacían las consultas, lo que reducía considerablemente los tiempos de respuesta. No necesitaba secuencialidad, es decir, como las cintas pasadas, que necesitaba tener un orden, ya no necesitaba esa secuencialidad porque ya empezaba a escribir y no necesitaba esa secuencialidad por la propia estructura de los discos. Eh, este auge como tal del disco, pues en cuanto a las bases de datos, da pie a la creación de las bases de datos de red y bases de datos jerárquicas. En esta época, en esta década, los programadores de alguna manera unaban esfuerzos y talentos como tal para programar y logran de alguna manera ya poder guardar estructuras de datos como listas y árboles ya en estos discos. Acá se ilustran, estos discos eran, su estructura, su hardware era inmenso, ¿sí? Para procesar muy poca información. Esta es una parte ya, unos discos un poco más de menos tamaño y con más capacidades. Ya en la década del 70 surge algo muy importante porque gracias al señor Edgar Frank Codd nace el concepto o define un modelo ya relacional, un modelo relacional pues que se compone ya de varias tablas como tal
y esas tablas se relacionan entre sí. Tienen, bueno, tienen algunas, digamos, requerimientos como tal, es que esas tablas ya no permite la duplicidad ¿en qué? En nombre de tablas ni registros. Entonces, las tablas de estas bases, de la definición de este modelo, eran tablas compuestas por filas y columnas. ¿Sí? Bueno, durante esa época también el señor Larry Ellison nace el primer motor de base de datos que es Oracle. Acá vemos un ejemplo de un esquema o de un modelo relacional, de un modelo relacional, de un modelo relacional y vemos las tablas como tal, son tres tablas que están relacionadas entre sí por un atributo o un ID o un campo específico que es por el que es un atributo de búsqueda. Bueno, en la década de los 80, en la década de los 80, las bases de datos relacionales, entonces nos dan la ventaja, sigue el desarrollo en la década de los 80, sigue el desarrollo utilizando esa misma estructura relacional que inclusive en este momento se mantiene en la actualidad esa, esa composición de las bases de datos relacional, que es lo más usado, este concepto es lo más usado en los motores de bases de datos actuales inclusive. Entonces, en esta década de los 80, ya el desarrollo que ha venido surgiendo, son 10 años de desarrollo de estas bases de datos relacionales, los cuales pues ya se producen a un nivel de programación muy bajo. Eh, la gente se da cuenta pues que ya es un uso muy sencillo y empieza a competir este modelo relacional, empieza ya a competir contra las redes, las bases de datos de red y jerárquicas. Entonces, pues esto lo que hace es que esa competencia como tal cada vez pues va teniendo mucho más en el mercado como tal de las bases de datos, pues las personas a usar estos esquemas. Sí, ¿qué? Entonces logran posicionar en el mercado de la tecnología este concepto como número uno. En esta época, en esta década también hay también investigaciones en paralelo, aparte de ya el concepto o el modelo que se tenía, y nace también, debido a esas investigaciones, las bases de datos orientadas a objetos. Estas bases de datos orientadas a objetos ya involucran tres conceptos, que son clases, los mismos objetos y los atributos de esos datos como tal. Acá hay un ejemplo de esa tablita de una base de datos orientada a objetos. Bueno, en la década de los 90 ya tenemos mucha información almacenada, demasiada información almacenada, pero necesitamos consultarla, que son los famosos queries. Necesitamos consultar esa información. ¿Sí? Esa información ya está relacionada, pero necesitamos consultarla. Entonces llega y nace el concepto de SQL, que es un lenguaje de consultas que se empezó a utilizar, valga la redundancia, para hacer consultas a esa información o a esa data que teníamos almacenada. ¿Para qué? Esa data, pues de alguna manera ya nos servía para poderlas presentar a los directivos para la toma de decisiones, eh, para la toma de decisiones y para la consulta estructurada de los datos, para el análisis el análisis de la información pues contenida y, y qué, y, que para hacer el análisis de toda esa información contenida y relacionarla entre sí para poder presentar informes y basados en esos informes poder tomar decisiones. Esto siempre se ha, inclusive en la actualidad, se sigue manejando igual. Entonces, las grandes distribuidoras de bases de datos en su competencia tecnológica, que esas competencias son bastante positivas porque a la final redunda en beneficios pues para nosotros como tal que somos los que realmente usamos esos motores. Entonces llegan las bases de datos orientadas a objetos. Y nace en esta década el Internet, que el Internet es el medio de consulta de bases de datos mundial. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ya está el Internet y este Internet es
es infinito prácticamente, ¿sí? Con una disponibilidad completamente permanente. Entonces ese es medio que se empieza a utilizar, ¿sí? El Internet, precisamente para hacer esas consultas a información, a bases de datos remotas, empezó a compartir información, la gente que tenía información la pues, se va a compartir, entonces cada uno tenía como sus bases de datos de información, etcétera, los investigadores, los científicos, todos tenían esa información, digamos que almacenada, digitalizada ya, pero no compartida. Entonces, pues, este medio como tal que nace con esa disponibilidad, pues genera la necesidad de que sigan estos desarrollos y sigan estos desarrollos, que cambien las tendencias, etcétera, que ya vamos a ver más adelante. Ok, acá entran ya las tendencias. Entonces, las tendencias como tal, ahora hay una tendencia muy fuerte, ¿sí? Con la información, y es que ya las compañías de alguna manera ya no asumen ese costo de renovación tecnológica que anteriormente valía mucho dinero, que era instalar nuestro data center, cumplir con unas normas, unos estándares internacionales para montar nuestro data center, pero nosotros asumíamos como tal los costos de renovación, los costos administrativos, los costos operativos, etcétera. Con esas tendencias de la nube, da solución a, todo ese, a, esa problemática que acabo de mencionar. Entonces ya no nos preocupábamos por nuestro servidor, por renovarlo, o por tener que entrar a un proceso de compra para actualizarle procesadores o memoria RAM, que perfectamente se podía demorar meses. Entonces ya pues esto ya es mucho más dinámico, entonces la nube, ya la ventaja es que nosotros pues se dispusieron tres empresas, tres empresas, por fortuna, como digo, estas competencias son muy positivas, que es Amazon Web Service, que es la nube de Amazon, Assurance, que es la nube de Microsoft, y Google Cloud, que es la nube de Google como tal. Entonces, estas empresas no, empiezan a disponer como tal unos espacios, unos canales, unos espacios y unos sistemas, unos servicios para que las compañías empezaran a publicar esos servicios en la nube, es decir, que todos nuestros servicios, nuestra información, transacciones, interfaces, dependiendo la línea de la compañía, pues se iba a almacenar ya en la nube y toda esa información iba a estar disponible de cualquier lugar del mundo, que esa es una ventaja, era una ventaja grandísima. Esta información empezó a almacenarse en la nube, empezó a almacenarse en la nube, e igual ya las compañías, nace la inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial pues conlleva a las machine learning, que son las que pues teniendo en cuenta esa tendencia, esa información en la nube, pues las que empezaron a analizar toda esa información. Entonces empezaron a analizar esa información, analizar toda esa información contenida y empezaron a generar tendencias hacia tendencias de consumo, tendencias de acceso, tendencias de servicios, etcétera. Entonces, ¿para qué? Pues precisamente por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Internet, a veces nos llegan sugerencias a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, sin haberlas buscado, sin haber hecho esas búsquedas. Entonces, toda esa información que se contiene en nuestras búsquedas se almacena en esas nubes. Y hay unas máquinas, esas máquinas llegan y analizan esa información y generan esas tendencias para entregar resultados ya ya mucho más claros para la toma de decisiones. Entonces, las tendencias ahorita es que todo va hacia la nube, todo va hacia la nube. Entonces, acá, pues, acá hay una tabla de precios donde ellos colocan unos estándares ya para competir de valores, de cuánto vale un servicio, cuánto vale un servidor, cuánto vale la disponibilidad de un año, etcétera. Entonces, empiezan ya a disponer como tal de esos contratos para poder acceder a esos servicios en la nube. Estas son las tendencias de ahora, nube, aplicación, aplicaciones, bases de datos, todo va orientado hacia la nube. Bueno, el ejemplo de una utilización de las bases de datos, yo coloco como ejemplo Data Crédito, que es la base de datos centralizada en donde está como tal el historial crediticio de todos los colombianos. Entonces, estas bases de datos es en este repositorio como tal, cuando un cliente, por ejemplo, una persona solicita un crédito, ese banco como tal escribe en una base de datos en algún momento
y digamos que comunica a esta central de que esta persona adquirió ese compromiso y eso se va almacenando en una base de datos. En esa base de datos se va almacenando absolutamente todos los datos de las personas, ¿sí? Todos los datos de las personas y esa información es actualizada constantemente por todas las entidades crediticias. Todas las entidades crediticias están actualizando esa base de datos y esa base de datos, pues hay un campo que tiene nuestro número de documento asociado a los números, que eran lo que hablábamos, las relaciones de las tablas. Entonces ya esas bases de datos están muy seguramente ya en una nube, posiblemente bases de datos como Tor Oracle, que los motores más usados para este tipo de servicios tan robustos, para ese tipo de servicios que necesitan una disponibilidad alta y que son que consumen bastante, es una infraestructura grande. Entonces, este es mi ejemplo de bases de datos. Entonces, allá estamos contenidos todas las personas, bueno, los que de alguna manera ya hayamos hecho algún inicio en nuestro historial crediticio, así sea con la compra de un celular, con un contrato de celular, ya estamos registrados en esa base de datos. Entonces esa base de datos, lo que le digo es está actualizada, ya dependiendo pues de nuestro comportamiento, pues esa base de datos también genera, digamos que ciertas escalafones de usuarios, pero pues eso ya es un tema interno, escalafones de usuarios con un puntaje, y pues ya va una inteligencia también adicional que coge esa información y la procesa, pues para tener una calificación, etcétera, etcétera, que eso es para los temas de los créditos. Bueno, como conclusión, pues las bases de datos tiene como propósito principal pues facilitar el manejo de la información, es el concepto por el que se creó las bases de datos. Eh, la información también contenida pues nos permite poder tener control sobre la organización y nos ayuda a la toma de decisiones basada pues en esa misma información, en esa información almacenada. Y lo otro pues como conclusión es que debemos estar alineados a esas tendencias pues para mantener nuestra competitividad en los mercados, manteniendo la integridad de nuestra información. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues ya por fortuna aquí ya podemos integrar muchos módulos de seguridad y etcétera, autenticación y todo, pues para robustecer nuestras bases de datos. Bueno, tutor compañeros, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y que estén muy bien.